Ok, ahora vamos a explicar un paso importante, además de los calendarios base de proyecto, recursos y actividad. Se necesitan en crear los diferentes tipos de tablas. La que nosotros estamos viendo ahorita es la tabla de entrada. Esta está compuesta por filas y columnas, como que si estuviéramos trabajando en Excel, con la diferencia de que cada una de ellas dentro tiene un campo. Y ese campo, la información que se agrega, no se puede eliminar. Es decir, en Excel eliminamos la celda, columna, celda, fila, pero acá solo se esconde. Y cuando lo queremos regresar, la información está contenida en el campo. Eso es importante de entender. Ahora, entonces está la columna con el campo indicadores, modo de tarea, nombre de tarea, duración, comienzo, fin, predecesora, nombre de recurso. Esta es la tabla de entrada, que se combina con una vista que se llama Gantt. La Gantt es una representación gráfica de la duración en el tiempo. Tiene una escala temporal, como pueden ver acá, en días, expresados en días, meses del año. Tenemos acá un zoom para poder acortar o alejar el dibujo que se vaya a crear de las actividades. Y lo importante es saber que en estas cintas, donde lo encontramos en vista, para crear una nueva tabla tenemos que ir al icono donde dice tablas. Y ahí aparecen unas por defecto. Costo, donde nos encontramos entrada, hipervínculo, programación, resumen, seguimiento, trabajo, uso, variación. Pero esas que están predeterminadas, ¿verdad? Nosotros podemos crear unas nuevas ingresando a esta opción que dice que al final más tablas. En más tablas aún te presenta más tablas de tarea o de recurso. Las tablas de tarea son todas las que se combinan con el nombre de tarea y las tablas de recursos no está combinado con nombre de tarea. Entonces, para crear una nueva, utilizamos el botón de nueva. Una nueva tabla, utilizamos el botón de nueva. Y donde dice nombre, vamos a ingresar una tabla vamos a crear una tabla que se llama matriz de riesgos. Entonces escribimos matriz de riesgos. Utilizamos esta opción visible en el menú para que nos aparezca acceso directo. Van a ver cómo aparece el acceso directo. El primer campo por regla que necesitamos ingresar, ya sea esta tabla o cualquier otra, es el campo ID, este que está acá señalado con el cursor. Este es el que nos define el número de la línea. Si no lo tiene, todo lo que está acá lo reemplaza esta columna. Entonces nos vamos aquí donde dice nombre de campo, clic la flechita hacia abajo, apretamos la letra I y nos aparece entonces el primer campo, ID. Luego vamos a seleccionar el campo, el que dice nombre de tarea. Entonces es N, es el campo nombre. A este le vamos a llamar perfil analítico del trabajo. O sea, nuestro alcance, pero estructurado. Después del campo nombre, vamos a utilizar los campos textuales. Apretamos la letra T y hay 30 para combinar. El campo que seleccionamos con el título se reserva. O sea que si nosotros en la tabla llegamos hasta el campo texto 8, en la siguiente tabla, si vamos a utilizar el campo texto, ya no sería el 1, sería el que continúa, texto 9. Quedan reservados y solamente hay 30. Entonces, en este caso, el texto 1, al perfil analítico del trabajo donde está nuestro alcance, le vamos a ingresar acá en texto 1 la identificación del riesgo. O sea, que nosotros creemos, cuál puede ser la amenaza que pueda afectar el avance del proyecto, del entregable que se encuentra dentro del perfil. Luego nos vamos donde dice texto T, texto 2, y ahí vamos a ingresar entonces, una vez identificado el riesgo, ¿verdad? Vamos a ingresar la probabilidad que suceda ese riesgo. Entonces le vamos a poner acá probabilidad.
El texto 3, texto 3, vamos a ingresar el impacto. Bueno, aquí nos faltó agregar, le damos dos clics para ingresar a la celda, el intervalo entre el 1 y el 5, ¿verdad? Es el indicador. Igual para el impacto va a ser entre el 1 y el 5, el indicador. Quiere decir que la probabilidad 1 es la inexistente o baja probabilidad que suceda el riesgo. 3, intermedia, y 5 la alta, igual para impacto. Luego con texto 4, aquí le vamos a poner score. Entonces vamos a crear una fórmula que me multiplique la probabilidad por el impacto para que me dé el score. Y luego acá en texto 5, texto 5, vamos a colocar acá la estrategia de mitigación. Y en texto 6, texto 6, el plan de respuesta. Texto 7, como último, texto 7, el responsable. Y listo. Simplemente le damos a aceptar y le damos a aplicar. Entonces aquí ya tenemos, aparte de las tablas que están predefinidas por Project, ¿verdad? Tenemos nuestra primera tabla customizada, creada. ¿Para qué? Para poder reportar o ingresar nuestra lista de riesgos, las amenazas, lo negativo que podemos encontrar en el futuro en el proyecto, ¿no? Entonces, si nos vamos a tablas, el acceso directo opción que les mencionaba es acá. Poder ver la tabla aquí donde dice personalizada. Si no le damos clic a esa opción, tendríamos que ir a más tablas y buscarla entre todas las que están acá. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que aquí la primera actividad se llama proyecto desarrollo de una app. Y ya saben que el ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones, como lo hemos visto en clase, como ustedes bien saben, los que están viendo el video, es que primero empezamos con el diseño, después hay el desarrollo del código, y después del desarrollo del código entonces están las pruebas, la implementación, está una capacitación, podemos decir, y lo tenemos el cierre del proyecto. Estas actividades tienen que ser parte del proyecto de desarrollo de una aplicación, entonces nos vamos a la cinta de tarea y aplicamos el botón de sangría. ¿Okay? Aquí estamos únicamente construyendo lo que va a ser nuestros riesgos que vamos a identificar en cada uno en cada uno de estos entregables del ciclo de vida del producto. Vamos a decir que en diseño, la identificación del riesgo es que tengamos, ¿verdad? Puede ser una mala estimación de los requerimientos técnicos. La probabilidad que suceda esto en el futuro va en dependencia de una estadística, de un repositorio que tengamos nosotros de lecciones aprendidas de proyectos similares que podamos contar del repositorio y por ingresar el número entre el 1 y el 5. Esta mala estimación generalmente se da en los diseños, vamos a decir que la probabilidad es que suceda un 5% y el impacto es en cuanto al cambio específico del diseño. Si es 5 es que es severo y que sí vamos a incurrir en una estimación de presupuesto para poder hacer ese cambio en el diseño. Entonces vamos a decir que el impacto que va a tener esa mala estimación del aspecto técnico en los diseños, vamos a decir que va a ser de 4. ¿Vale? La estrategia de mitigación, hay varias, las vamos a discutir en clase, asumir, y el plan de respuesta es
cuál va a ser el plan de respuesta. Se traduce como también el plan de acción. El responsable, ya ponemos el nombre y apellido de la persona a quien nosotros le vamos a dar seguimiento para que, se desencadene el riesgo, ¿verdad? Y sea aplicado al proyecto. Entonces, el score, ¿cómo se calcula? Es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Entonces, allí donde dice score, lo que tenemos que hacer es marcar la columna, botón derecho del mouse, y nos dice campo personalizado, ¿verdad? Teniendo en consideración que la probabilidad es el texto 2, impacto texto 3. Entonces nos vamos acá donde dice fórmula, campos, texto personalizado, 2 por campo, texto personalizado, 3. Le damos a aceptar, aceptar y aceptar, ¿verdad? Entonces ya nos aparece un score del 20, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad del nivel de score que tengamos, esos son los que vamos a considerar meter dentro de nuestra propuesta técnica económica. Recuerden de que la contingencia tiene que ir dentro del presupuesto del proyecto, de la cotización que nosotros le presentamos al cliente, porque el cliente tiene que incluir la contingencia, tiene que pagarla, ¿ya? Entonces, obviamente la matriz de riesgo nosotros la elaboramos no solamente en la planificación, sino también antes de que el proyecto se gane. Desde el momento en que estamos trabajando en nuestra propuesta técnica económica, tenemos que incluir la cuantificación del riesgo, ¿verdad? Para saber más o menos de ese score cuáles son todos los riesgos que vamos a considerar de alto nivel y de los que son bajos, ¿verdad? Tenerlo siempre en consideración como una estrategia para poder salir de ellos sin caso se materialice, pero lo que tenga en alto score, sí incluirlo dentro del presupuesto. ¿Para qué? Para que el día que se llegue a materializar, poder contar con el dinero y poder pagar o hora extra, compras, ¿verdad? Y de esa manera no nos afecte los umbrales de presupuesto. Porque una de las medidas claras del gerente del proyecto es mantenerse dentro de los umbrales y no pasarse, ¿verdad? El umbral tanto de la calendarización como del presupuesto. Nosotros nos contratan ¿para qué? Para mantenernos dentro del tiempo y dentro del presupuesto. Y si nos vamos a salir dentro del tiempo y el presupuesto, tenemos que avisar con anticipación. ¿Para qué? Para que las personas que nos encontramos, que se encuentren arriba de nosotros, puedan tomar decisiones, acciones correctivas para esas desviaciones que nosotros nos podemos encontrar producto de una materialización del riesgo, una amenaza del riesgo, una amenaza hacia el proyecto en cuanto al avance del tiempo de lo que estamos entregando. Bueno, entonces de esta manera se crea la tabla. Con esta tabla de matriz de riesgo podemos crear N tablas, infinidad de tablas. Parte de la planificación es esto, crear las tablas primero, trabajarlas, ¿verdad? Podemos crear en clase un diccionario de la ET que esté compuesto por la descripción del entregable, el criterio de aceptación del entregable, el supuesto, el riesgo. Podemos mandarlo a llamar como identificación del riesgo, que sería el texto 1. Simplemente lo ingresamos, ya lo hicimos en nuestra tabla de riesgo. Simplemente es agarrar el texto e incluirlo en la nueva tabla y reutilizarlo. No hay que crearlo, sino reutilizarlo. Bueno, espero que practiquen en la creación de la matriz de riesgo. Espero que el video haya sido de máximo provecho para el aprendizaje del uso de esta herramienta poderosa para Project Manager. Ahora lo importante es combinar conceptos y fundamentos para poder darle la utilidad correcta a la herramienta.